Es el tema de derivadas, ya que muchos lo estuvieron solicitando y alguien me podría decir qué es una función con sus propias palabras. ¿Qué es una función? Es una correspondencia donde se asocia cada elemento de un conjunto con uno y solamente uno de los elementos de otro conjunto. Lo que quiero decir es esto. Bueno, igual, en las funciones, en lugar de y, utilizamos f de x y esa es una característica muy importante. Y lo de los conjuntos, me refiero con esto. Algunos dicen que las funciones son como unas máquinas en donde metes un número y te sale otro resultado. Y lo podemos entender así, si quieren, porque es más fácil. Y a esto me refiero con conjuntos. A esto me refiero con conjuntos. Son asociaciones y lo que debemos de hacer es asociar, como dice en el enunciado, solamente un valor con otro del otro lado del conjunto. Entonces, bueno, pues hay varios tipos de funciones. Funciones lineales, funciones cuadráticas y funciones de orden superior. La que vamos a usar para la derivada, mmm, pues son más de orden superior. O sea, sí existen como estas lineales, pero son más de orden superior. Son como estas lineales, pero son más de orden superior y pues vamos a seguir con el de derivadas. ¿En qué valores decrece o decrece el valor de x solamente viendo la gráfica a tanteo? ¿Nadie? Creo que crece en pi sobre 2 y, Ajá, y decrece en menos pi sobre 2. ajá. Bueno, podemos ver que de menos pi a menos pi medios la función decrece. Y a partir de menos pi medios a pi medios es cuando crece. Todo este pedazo es cuando crece. Luego otra vez aquí en pi medios a 3 medios de pi vuelve a decrecer y de 3 medios de pi a 2 pi vuelve a crecer. ¿Cómo sabemos esto? Es como si trajéramos un carrito. Imaginen que la bolita que traigo yo es un carrito y si nos la imaginamos estaría bajando y a partir de este punto empieza a subir una pendiente, vuelve a bajar y vuelve a subir. Así lo pueden identificar, es algo muy fácil y es muy importante que sepan qué significa crecer o decrecer. Crecer es cuando sube y decrecer es cuando baja. ¿Tiene alguna duda? No, No. Ok. Ahora, ¿qué es la pendiente? ¿Alguien me podría explicar? ¿No? No, no tengan miedo a equivocarse. No, yo ni siquiera sé qué ando viendo para aprender si le atino a algo. ¿Qué onda? ¿Nadie? Mm, Bueno, la pendiente nos indica la inclinación de una recta respecto al eje de las X. Y su fórmula es esta que vemos aquí. Su símbolo es M. Y bueno, es Y2 menos Y1. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar dos puntos de la gráfica. Así. Por decir, tomamos este punto y este punto sería nuestro punto X1. Y aquí X1 valdría menos 2 y su Y vale 0 porque no está hacia arriba. En cambio, en este punto sería nuestro punto X2 y nuestra X2 vale 0 y nuestra Y valdría 1. A eso se refiere con X2 y X1, es tomar dos puntos de la recta exactos. Y hacemos lo mismo con la Y.
aquí y es 0 y aquí la y2 es es 1, perdón. Entonces, alguien podría decirme cuál de las rectas que se ven tiene mayor pendiente. ¿La verde, la azul o la roja? Es la verde, ¿no? Ajá, ¿cómo lo sabes? Por tan solo con su inclinación que Ajá, tiene la verde. Y exacto. bueno, veo que la roja y la azul tienen inclinación similar. Sí, exactamente. Y por ejemplo, si te preguntara, ¿su pendiente es positiva o negativa? ¿Qué dirías? ¿Puedo contestar yo? Sí, claro. Creo que es negativa porque parte Sí, desde el punto de las Y hacia Y menos. Ok. Sí, la que tiene mayor inclinación es la verde. Lo podemos ver a simple vista. La roja y el azul tienen inclinación igual, solamente que están trasladadas. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí. Nuestra fórmula de pendiente es y igual a mx más b. Entonces nuestra m sería x medios y acá en el azul también es x medios, por lo tanto tienen la misma pendiente y tienen la misma inclinación ambas rectas. Y lo de si es positiva o es negativa es positiva porque está inclinada hacia la derecha. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda? no, Ahorita explico lo de por qué es positivo. ¿Cómo saber si una pendiente crece o decrece? Nuestra pendiente positiva, como podemos ver, está inclinada hacia la derecha. Y en cambio, la negativa es inclinada hacia la izquierda. Luego, aquí podemos ver que dice m mayor o igual, mayor, perdón, que 0. Eh, Quiere decir que nuestra m puede valer 1 y va a ser positiva, 2 y va a ser positiva. Entonces, si nos regresamos al ejemplo anterior, significa el número que tiene a un lado, 1. Es un uno positivo, ¿no? Ajá, pero gráficamente, ¿qué nos indica? ¿Qué pasa por el -1 de Y, no? ¿Qué pasa por más 1 de y? Ah, ok. Ajá. Luego, por ejemplo, en este caso tiene -1. ¿Qué nos indica? Nos indica que pasa por -1 de y. Si lo vemos aquí en la gráfica, está en -1. La verde pasa por 1 positivo y la roja igual pasa por 1 positivo. Y si vemos, bueno, es que aquí le pusieron x medios, pero en realidad es un medio de x. ¿Un medio es número mayor que 0? ¿Sí o no? No. Sí, sí es un no. número mayor que 0. Creo que es punto 5. Ajá, es 0.5. Ay, Ala. Entonces, sí es mayor que 0, porque, o sea, 0.1 ya es mayor que 0 y 0.5 es mayor que 0. Entonces, si es mayor, por eso nuestras pendientes, ambas, las tres, son positivas. Y seguimos con la explicación. Listo. Nuestra pendiente negativa, aquí tenemos un signo que nos dice que m es menor a 0. Es negativa si m es menor a 0. ¿En qué caso es menor a 0? Cuando tiene un signo menos a su izquierda. Menos 0.5 es menor que 0. Menos 0.1 es menor que 0. Menos 5, menos 20, menos 300 es menor que 0. Luego, a veces nos encontramos con que hay pendientes igual a 0 y es una línea recta. Esto se le llama constante. ¿Y qué pasa? ¿Alguien me puede decir, la función en este caso crece o decrece?
Decrece, ¿no? Porque está pasando por el cero. Bueno, ¿Alguien más? Sí, igual decrece. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que diga no crece? ¿Alguien que tenga una idea contraria? ¿Nadie? ¿Todos piensan que decrece? pues crece, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que ninguna de las dos, ni crece ni decrece. No, no le pasa nada, por eso se dice que se mantiene constante. Entonces, las únicas que van a crecer son las positivas y las que van a decrecer son las negativas. Las pendientes que sean igual a cero ni van a decrecer ni van a crecer, van a ser constantes. Eso es algo muy importante. Si en el examen les aparece un gráfico con una línea recta y les preguntan cuál es su pendiente, pues su pendiente es igual a cero. Sí existe, porque hay veces que ponen en las opciones que no existe. Sí existe, pero es igual a cero. Y hay una diferencia entre no existir y entre que es igual a cero. Y es muy grande. Luego la siguiente es una pendiente indefinida. Es una línea vertical. Esa no existe. Es indefinida, no la podemos calcular. Entonces es un caso totalmente distinto. Igual ni crece ni decrece porque está indefinida. ¿Alguna duda? ¿Nadie? A ver, pero si la pendiente indefinida está en un gráfico Ajá. como o sea, ¿cómo es que no le puedes sacar el valor? O sea, yo lo que entiendo por indefinido es de que puede tener cualquier definición, o sea, ya puede ser una pendiente negativa o positiva, depende de dónde esté, ¿no? Ya sea en menos y o en menos x o en más y o en más x, ¿no? Es que mira, estábamos diciendo anteriormente que las pendientes nos indican la inclinación respecto al eje de las X. Em, en este caso, si tenemos una pendiente vertical, no tiene ninguna inclinación respecto al eje de las X. Esta, por el contrario, la pendiente que es igual a cero, esta de aquí, eh, sí tiene una inclinación respecto al eje de las X, pero digamos que es cero. No se ve. Esta sí tiene una inclinación y es visible a simple vista y esta también tiene una inclinación, pero esta respecto al eje de las X no tiene ninguna inclinación. ¿Por No, qué? Porque sería perpendicular al eje de las X. Entonces es por eso que no se puede definir. Y esta, por ejemplo, sería paralela al eje de las X, esta línea. Y pues es cero. Es por eso. ok. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Qué es una recta tangente? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra tangente? O por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre tangente y secante? ¿Nadie sabe? Una recta tangente es una recta que va a tocar a una curva cualquiera en un solo punto. Un solo punto, no dos, no tres, un solo punto. La diferencia con la secante, ¿qué pasa con la secante? La secante va a tocar a la recta en dos puntos. Eh, Aquí en este dibujito, bueno, en este gráfico podemos ver que nuestra recta tiene una pendiente porque está inclinada respecto al eje de las X y um, está inclinada respecto al eje de las X y únicamente está tocando a nuestra recta en el punto P. Sí pareciera, porque me van a decir, pareciera que la toca a los lados de P, pero no la toca. Es el gráfico. Pero digamos que si le hiciéramos un zoom, veríamos que no la toca. Pasa muy pegada, pero no la toca. Y no es lo mismo. Entonces, una recta tangente es la recta que solo toca en un solo punto a nuestra curva. ¿Alguna duda con eso? O sea, esa, supongamos que, ¿para qué nos va a servir posteriormente o cómo?
Nos va a servir porque precisamente eso es la derivada. Ahorita lo vamos a explicar. Ok, gracias. Sí. ¿Qué nos indica una recta tangente a una curva? Esta recta, que únicamente está tocando a la curva en un punto, nos va a dar el dato o información del crecimiento o decrecimiento. ¿Qué quiere decir? Es lo que estamos viendo. Nos va a decir si es con pendiente positiva o si es con pendiente negativa. Y entonces podríamos decir que esto es muy importante porque esta recta nos está dando mucha información sobre esta curva. Vimos al principio que podíamos saber a simple vista si una curva crece o decrece, pero no podemos saber el valor con exactitud. Entonces, para eso nos sirve esta recta tangente. Es para obtenerlo con mayor precisión. ¿Qué pasa si no tuviéramos la recta tangente? Tendríamos que ir sacando punto por punto de la curva y entonces esto nos tardaría 1000 años en resolverlo porque es muy tardado. Imagínense punto por punto de una curva. Sería tardadísimo. Entonces, ¿por qué eligieron una recta? Pues los matemáticos dijeron que es más fácil. Una recta, eliges el punto exacto en el que quieres que pase y es mucho más fácil porque solamente tendríamos que sacar un punto, no tendríamos que sacar punto por punto. ¿Alguna duda hasta aquí? Ay, no, si podrías repetirlo, por fin. Sí, claro. Miren, es de nuevo, ¿no? Más lento. Esta recta nos va a dar información sobre el crecimiento o decrecimiento de nuestra curva. Nos va a decir prácticamente la pendiente. Nos va a decir si nuestra curva crece o decrece en ese punto. Sé que lo podemos saber a simple vista, pero no podemos saber el valor exacto. Si quisiéramos saber el valor exacto, tenemos dos opciones. O hacemos una recta tangente en ese punto a la curva, o sacamos punto por punto de la curva. Entonces los matemáticos opinaron que es más fácil sacar un solo punto y por eso es que utilizamos una recta tangente. Y por eso es tan importante este concepto. ¿Alguna duda? ¿Qué es la derivada? Prácticamente es una nueva función. Y si lo aplicamos a lo de la maquinita, pues sería entonces una nueva máquina. Una nueva máquina que nos va a sacar un producto diferente. Volviendo a la definición matemática, pues es una nueva función que nos va a indicar la pendiente de la recta tangente a la curva original que estamos derivando. Sí, suena un poco complicado, pero en realidad es muy fácil. Suena un poco difícil. Vamos a empezar por partes. ¿Cuál es la curva original que estoy derivando? La curva original que voy a derivar es esta que está en rojito. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí entienden que esta es la curva original? Sí. Ok. Ahora, nos dice la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? La recta tangente es esta que está en amarillito. ¿Y en cuántos puntos toca a la curva? En uno solo. Entonces por eso podemos saber qué es la recta tangente. En nuestra derivada de todos los problemas vamos a tener una recta secante. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una recta que toca nuestra curva en 2 puntos. Ahora quiero que pongan mucha atención en esto. De este punto a este punto de acá lo voy a marcar. Ajá. Del punto negrito. Ay, no. Al punto que está en color lila, esa distancia que hay entre ambos puntos la vamos a llamar H. Esa distancia se va a llamar H. Entonces,
¿qué queremos hacer con la derivada? Tenemos una recta secante que toca en 2 puntos. Si esos 2 puntos los alejamos, entre más se alejen, mayor va a ser la distancia de h. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Pero nosotros queremos convertir esa recta secante a una recta tangente. Queremos hacer que, de que toque 2 puntos, queremos hacer que toque uno solo. Entonces, como les decía, si alejamos los puntos, h se vuelve más grande. Si acercamos los puntos, h, ¿qué le pasaría? Se volvería más corta y también cambiaría su inclinación de la recta secante. Exactamente. Lo acabas de decir muy bien. Se volvería más corta, la distancia se volvería más pequeña. Y entonces, en lugar de tener una recta secante, estaríamos tendiendo a tener una recta tangente. No lo tendríamos completamente, pero sí hay una tendencia a tener una recta tangente. Entonces, prácticamente eso es lo que hace nuestra derivada. Convertir una recta secante a una recta tangente y que solamente toque en un único punto a nuestra curva. Y por lo tanto, no sé si han visto varios libros de matemáticas o en otras clases, definen a la derivada matemáticamente como el límite de h cuando h tiende a 0. Y es por eso que decimos cuál es el valor más chico positivo. Positivo porque no hay distancias negativas, tenemos que recordarlo, no hay menos 500 kilómetros, es 0 lo más pequeño que puede haber en cuanto a distancias. Entonces, lo más pequeño que podría valer h sería 0 o algo cercano a 0. Por eso decimos cuando h tiende a 0. No es que h valga 0, es que h tiende a 0. Es 0.00001. Eso es lo que valdría nuestra h, pero obviamente para efectos más fáciles lo hacemos ver como si h tendiera a 0. Y hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, si puedes regresar a la gráfica anterior donde estabas explicando lo de h, por favor. Sí. Y el segundo punto en donde está el A1, X1, Y1, bueno, Y1, ajá, ese, se movería, bueno, seguiría inclinando hasta que la línea toque 0. Sí, mira, deja dibujar el puntito. Aquí hay un punto, esta es nuestra distancia h. Es que eso lo tendríamos que ver en GeoGebra, pero digamos que recorremos este punto lila a este punto negrito. Y entonces al hacer esto, la pendiente de nuestra recta estaría cambiando. Y o sea, conforme lo vayamos moviendo hacia acá, este punto lila, este punto se va a ir trasladando hasta acá y nos quedaría una recta tangente. Rápidamente. Esto es nuestra definición de derivada. ¿Qué pasa? Que h tiende a 0 y entonces tendríamos que sustituir nuestros puntos que hayamos elegido en x en esta formulita. Creo que ahorita ya no nos da tiempo. La próxima clase lo vamos a explicar en la parte 2 de derivadas. ¿Y cómo se le llama a la derivada? Se le llama f' de x. ¿Por qué f'? Porque, como habíamos dicho, es una nueva función, una nueva máquina. Entonces, es totalmente distinta al original. Y para distinguirla del original, le ponemos este simbolito que vemos aquí. Y este simbolito se conoce como f' de x, así se pronuncia. Si tuviéramos una g aquí, entonces sería f' de g. F' de g. Así se llama su notación. Y esta es nuestra fórmula, sí, pero para sacar una derivada por esta fórmula es muy tardado. O sea, si lo hacen en el examen, les va a llevar mucho tiempo.
Y por eso hay otras formas de hacerlo, pero esas formas de hacerlo están basadas en esta. Tenemos aquí un ejemplo que es f de x igual a x al cuadrado. ¿Alguien sabe cuál es la derivada de esta función? ¿A cuánto sería igual f' de x? A X, ¿no? ¿Alguien más? ¿Aún no? Ok, ¿alguien más? No, espera. Queda 2X, perdón. Ajá. Ay, perdón. ¿Por qué 2x? Porque vamos a multiplicar el exponente por 1. Porque cuando no tenemos un número sabemos que es 1 y se le resta el exponente 1, entonces queda 2X. Ajá, exactamente. Para los que no supieron cómo hacerlo, aquí a un lado de esto tenemos un 1 imaginario. Entonces, 2 por 1, ¿cuánto es? Pues 2. Esta x se pasa igual. Y luego a este exponente le vamos a restar 1. 2 menos 1 es 1. Y cuando un exponente es 1, pues no lo escribimos. Entonces sí, su derivada sería esto. Pero si lo quisiéramos demostrar por el teorema de la otra página, tenemos que... Ok, entonces vamos a escribirlo así. Límite de h cuando h tiende a 0. Y lo que vamos a hacer es ir sustituyendo este x al cuadrado en la fórmula anterior. Entonces, nuestra fórmula anterior tiene aquí una h y tiene aquí una f de x más h menos f de x. Menos f de x. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es agarrar este x al cuadrado y entonces lo que pasa es que nuestro límite nos quedaría algo así cuando sustituimos ya los valores. El límite de h cuando tiende a 0 sería... ¿Podríamos sustituir el valor de X por X cuadrada? Sí, exacto, eso es lo que se tendría que hacer. Entonces tendríamos que f de x más h al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque esta función tiene un 2 aquí. Entonces, al cuadrado. Perdón, no queda bien el 2, pero el cuadrado. Menos f... ¿Qué dicen? ¿F de x o f de x al cuadrado? ¿Qué me puede decir? F de x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Es algo muy fácil, la verdad. ¿Qué pasa? Que dice aquí que es menos f de x. Y aquí tenemos nuestra f de x. Nuestra f de x vale x al cuadrado. Entonces no vamos a poner f ya. La quitamos. Simplemente vamos a poner el valor que tiene nuestra f de x, que es x al cuadrado.
Y, perdón, lo ponemos aquí, menos x al cuadrado. Y esto es sobre h. Entonces, ponemos nuestra h aquí y resolvemos. Igual si quieren podemos quitar, esta f de aquí para no complicarnos viendo letras distintas a x. Entonces, ¿qué es x más h al cuadrado? ¿Alguien sabe qué es? O sea, ¿cómo se llama esta operación? ¿Un binomio al cuadrado? Exacto, es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelven los binomios al cuadrado? Tomamos el cuadrado del primero. El cuadrado del primero es x al cuadrado. Ay, perdón. Más el doble producto de el primero por el segundo. El primero es x, el segundo es h. Entonces más 2x. 2x h. Y la última parte es el cuadrado del segundo. Entonces sería h al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. ¿Qué términos podemos eliminar? Podemos eliminar x al cuadrado con menos x al cuadrado y queda 0. Y entonces lo que nos quedaría sería, lo voy a escribir aquí arriba, 2x por h más h al cuadrado sobre h. ¿Qué podemos hacer para eliminar h? Pues, Cancelamos. lo vamos a eliminar, pero de este término, cuando hay suma, aquí tenemos una suma, no podemos eliminar esta h con esta h de abajo. Entonces lo que tenemos que hacer a la parte de arriba es sacar los términos comunes. El término que tiene en común es h. Entonces h por 2x más h entre h. Y ahora sí podemos eliminar esta h con esta h de abajo y lo que nos queda es más h. Pero recuerden que estábamos sacando el límite de h cuando h tiende a 0. Si esta h es 0, 2x más 0 Es 2x. es 2x. Y así es como sacaríamos nuestra derivada. ¿Alguien tiene alguna duda?